Iglesia de Jesucristo, palabra miel. Arca Emmanuel. Presenta. Hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor y espero que lo que podamos platicar el día de hoy sea de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos dándote las gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el estar aquí escuchando y hablando de tu palabra. Te doy las gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y nos has cuidado y nos has tenido con bien. Te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo esta palabra y que están con el deseo, Señor, de escucharla. Te pido que los bendigas ahí donde ellos están y que tú permitas que las palabras que se hablen, Señor, hablen a cada corazón la necesidad que haya, Padre, y que tu Espíritu Santo venga y sane, Señor, restaure, limpie y acomode, Señor, las cosas en los corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, en esta tarde quiero compartirles acerca de la historia de José, también llamado José el Soñador. José era un joven que tenía 17 años, era hijo de Jacob y de Raquel. Su papá lo amaba mucho, su papá para él era alguien muy especial. Él tenía 11 hermanos. Jacob mandó a hacer una túnica de colores para regalársela a su hijo José porque lo amaba. Sin embargo, esto hacía que sus hermanos les diera mucho coraje y cada día le tenían más y más coraje. La envidia que tenían sus hermanos hacia él aumentó todavía cuando José tuvo un sueño. Los invito a que podamos leer nuestra Biblia en Génesis 37:1. El sueño decía así: He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después José tuvo otro sueño y dice en el versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Entonces, una vez Jacob mandó a sus hermanos a apacentar las ovejas a Siquem y le dijo a José: Ve y revisa qué están haciendo tus hermanos, porque sus hermanos tenían muy mala fama y hacían cosas que no eran agradables para Dios. Leemos el versículo 37-18 y dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora el versículo 23 dice: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. El versículo 28 dice: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Sus hermanos hicieron un plan para darle la noticia a Jacob, su padre. Le quitaron la túnica a José y degollaron a un cabrito, y la túnica de José la mancharon en la sangre del cabrito. Se la llevaron a Jacob, su padre, y su padre se puso muy, muy triste. La Biblia dice que rasgó sus vestidos y el luto le duró muchos días porque Jacob amaba a José. Mientras José estaba en Egipto y los madianitas lo vendieron a un general del faraón llamado Potifar. Todo lo que hacía José en Egipto le salía bien. El Señor lo bendecía, el Señor lo acompañaba y halló gracia delante de los ojos de Potifar. Y Potifar lo puso a cargo de los bienes de su casa. Sin embargo, leemos el versículo del capítulo 39, vamos a leer el versículo 7. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra ti? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió y huyó. Quiero que hagamos énfasis en el versículo 9, donde José le habla a la mujer de Potifar y le dice que él no quiere pecar en contra del Señor, él no quiere ofender a Dios. Y es algo que nosotros debemos tener muy presentes en nuestro corazón siempre. Donde quiera que vayamos, a lo mejor, y aunque nuestros padres no nos vean, a lo mejor aunque pensemos que la gente no nos conoce, tener siempre presente que nuestra conducta no debe ofender al Señor y guardar nuestro corazón de pecar contra Dios. Entonces después, cuando la mujer de Potifar le contó a Potifar lo que había pasado con José, él se encendió en ira y lo mandó a la cárcel donde estaban los prisioneros del rey. Sin embargo, hay algo que quiero compartirles también. José sabía que aun cuando había momentos muy difíciles, el Señor estaba con él y el Señor le hacía que hallara gracia delante de los que estaban encargados de la prisión. Una vez ahí dentro de la cárcel llegaron prisioneros, el panadero y el copero del rey. Les invito a que leamos el Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El versículo 5 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen tristes? ¿Por qué parece hoy mal vuestro semblante? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete.
Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José tenía ese don que el Señor le había dado. El Señor le había dado ese don en que él le platicaban los sueños y que podía interpretarlos. La interpretación en este caso era la siguiente. En el versículo 13 dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y José le dijo esto al copero, fíjense, en el versículo 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Cuando el panadero vio que José había interpretado el sueño del copero, le platicó también su sueño. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne sobre ti. Entonces el copero fue restituido en su puesto, y pudimos ver ahí que se hizo realidad lo que José había interpretado en sus sueños. Pasaron 2 años y el faraón tuvo también 2 sueños, y él estaba muy angustiado porque no sabía cuál era el significado de estos sueños. Por lo que mandó llamar a los magos de Egipto para que le pudieran ayudar a interpretar sus sueños. Y entonces, en ese momento, el copero se acordó que en la cárcel José le había ayudado a interpretar sus sueños. Mandaron llamar a José de la cárcel, se bañó, se afeitó, y cuando llegó ante el faraón le contó sus sueños y le dijo que si él sabía interpretarlos. Y José reconoció que no era él el que sabía, que era el Señor el que había puesto en él el poder interpretarlos. Y le dijo José: platíqueme cuál fue su sueño. Y el faraón le dijo. En el capítulo 41, versículo 2, el faraón le cuenta su sueño a José y le platica que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó en eso Faraón. Entonces el Señor le dio a José la posibilidad, le dio el don de que pudiera interpretar ese sueño. Y José le dijo al Faraón: esto es lo que significan tus sueños. En el versículo 29 dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y en el versículo 32 dice: y el suceder el sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces José le dijo al faraón que pusiera a un hombre sabio para que se encargara de almacenar alimentos para los 7 años de abundancia, para que cuando fuera la escasez no padecieran hambre. Entonces el faraón tomó la decisión de nombrarlo su segundo, y tomó la decisión de que él se iba a encargar y que él iba a ser el hombre sabio de que iba a recolectar ese alimento. Mientras tanto, cuando llegaron los años de escasez en la tierra donde habitaba su padre, allá en Canaán, su padre mandó a sus hermanos a llamar y les dijo: es necesario que vayan y consigan alimento a Egipto, porque ahí hay el alimento que necesitamos, si no vamos a morir de hambre. Entonces llegaron los hermanos de José y fueron a Egipto a conseguir el alimento. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se encontraron con él, pero ellos no lo pudieron reconocer, y él sí los reconoció. Los invitó a leer Génesis 42, 7, y dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido?
Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Lo que José quería era que ellos regresaran a Canaán para que trajeran a su hermano Benjamín. Entonces, cuando sus hermanos regresaron a Canaán, le dijeron a su papá que el hombre que estaba encargado de distribuir los alimentos en Egipto quería conocer a su hermano. Su papá no quería porque sentía que iba a volver a perder un hijo. Y él no quería que se fuera Benjamín, pero uno de ellos le dijo que por favor dejara ir a Benjamín. Entonces su papá accedió y le dio permiso de que lo llevaran. Entonces, cuando llegaron a Egipto y José vio a sus hermanos, también vio a Benjamín. Les invito a que podamos leer el versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: llevad a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Aquí es un testimonio que podemos ver que nos enseña la Biblia, que José quiso compartir. Aún no se descubría con sus hermanos, pero José quiso compartir las bendiciones con ellos. Después de que José vio a Benjamín, no se podía contener, y los invito a leer el versículo 1 del capítulo 45. No podía ya contenerse José delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. El versículo 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es bien hermoso conocer acerca de la historia de José, porque a pesar de que desde joven sus hermanos tuvieron envidia hacia él, sus hermanos le tenían coraje, el corazón de José nunca se amargó, nunca tuvo enojo contra ellos, nunca guardó resentimiento. Aun cuando lo vendieron, él no se sintió traicionado. Él seguía siendo de un corazón agradable a Dios y seguía buscando a Dios, y el Señor seguía con él, y el Señor lo hacía que todo lo que hacía prosperara, aun cuando estuvo en la cárcel. Ni siquiera él en un momento culpó a Dios y le dijo: ¿por qué me tienes en esta familia? ¿O por qué mis hermanos son así conmigo? En ningún momento. Él podía entender que todo lo que estaba en su vida, todas las cosas que pasaban eran plan del Señor, y aún como lo pudimos ver en el último versículo que leímos, todo lo que pasó fue con un plan y un propósito, con el propósito que él llegara a Egipto y que pudiera ayudar al faraón a colectar los alimentos para que después su padre y sus hermanos no murieran de hambre. A pesar de todas las situaciones difíciles por las que estemos pasando, tenemos que aprender a tener un corazón agradecido con el Señor, un corazón que no guarde rencor. A pesar de que pareciera que las circunstancias van contra nosotros, a pesar de que pareciera que la demás gente está contra de nosotros, nuestro corazón
no debe de perder el gozo, no debe de perder la alegría y la confianza y la esperanza en el Señor, y creer que el Señor siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará. Así como dice la palabra en Salmos, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Así José no se amargó y no se puso triste, ni ni tuvo una vida de lamentos por las cosas que sus hermanos le hicieron. José aprendió a vivir dentro de la voluntad del Señor, y en esta hora yo también te pido que podamos pedirle al Señor que nos enseñe a tener un corazón que ame, a un corazón que pueda perdonar, un corazón que desee buscar las cosas del Señor y que no esté preocupado y no esté afanado en las cosas de este mundo. Que a pesar de que pareciera que las situaciones y las circunstancias que nos encuentran de nosotros, que podamos descansar en la voluntad del Señor y poder poner nuestra vida en sus manos. Yo te pido en esta hora que podamos orar y pedirle al Señor que su palabra se haga viva y realidad en nuestro corazón, y que podamos entender y que podamos experimentar su presencia. Que en ningún momento haya sentimientos de tristeza, de vacíos, de soledad en nuestro corazón. Que podamos pedirle al Señor que visite nuestra vida, que visite nuestra casa. Yo quisiera pedirte que ahí en tu casa busques un lugar donde tú puedas tener un rincón, como nos han enseñado nuestras autoridades, que tú puedas tener un lugar apartado donde tú puedas acercarte a buscar al Señor, donde tú puedas hablar con Él y tú puedas exponerle lo que sientes, tus necesidades. Yo creo que así como José pasó por situaciones difíciles, él nunca dejó de buscar a Dios. Así tú, el Señor sabe cuál es la necesidad, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad y nunca se olvida de nosotros. Entonces, que tú puedas encontrar un lugar en tu casa, un lugar que sea solo donde tú y el Señor puedan encontrarse y tú puedas hablar con Él y decirle lo que hay en tu corazón. Puedes hacer una lista de acciones de gracias por todas las bendiciones que el Señor te ha dado, porque muchas veces, como dice el Salmo 103, nuestra alma es ingrata, nuestra alma se olvida de las bendiciones y de los beneficios que Dios nos ha dado. Pero que tú puedas tener una lista donde pongas todas las cosas y las bendiciones que Dios te ha dado, y que puedas leerla y puedas con un corazón agradecido decirle gracias, Señor, porque me has dado tantas y tantas bendiciones que a veces se me olvidan. Y que en ese lugar tú tengas comunión con el Señor y puedas inclinar tu rostro y puedas leer su palabra y puedas orar, porque tenemos que alimentar nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también tenemos que aprender a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. En esta hora, yo te pido que podamos hacer una oración, y yo deseo que la palabra que aquí se habló haya sido de edificación para tu vida, y yo te pido que hagamos una oración. Bendito Dios, en esta hora te ponemos, Señor, en tus manos, Padre, la vida y el corazón de cada uno de los que estamos oyendo tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra pueda dar fruto en cada vida y en cada corazón, y que podamos tener un corazón que te ame, un corazón que no sea orgulloso, un corazón que no sea envidioso, un corazón que no guarde rencor. Que sea tu amor, Señor, en nuestras vidas, y que aprendamos a amar a nuestra familia, a cada uno de los miembros de nuestra familia como son, a cada una de las personas que nos rodean, Señor. Permítenos amar y buscar tu palabra. Permítenos, Señor, entender cuán grande es tu amor y cuán grandes son tus misericordias todos los días para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no te olvidas de nosotros y porque cada día tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades. Que podamos entender, Señor, que aún lo que pareciera más insignificante que pudiera sentir nuestro corazón, tú tienes cuidado de ello.
y tú nos escuchas. Tú escuchas, Señor, nuestra oración, tú oyes nuestro clamor y nuestro ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me despido de ustedes y espero que nos podamos ver muy pronto. Que el Señor les bendiga. Iglesia de Jesucristo, palabra miel. Arca Emmanuel. Presentó.